La hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. En cuanto a los sistemas hidráulicos, hay que hacer una distinción entre los sistemas que utilizan el impacto del líquido en movimiento, que se le denominan sistemas aerodinámicos, y los que son accionados comprimiendo un fluido dentro de un recipiente cerrado, llamados sistemas hidrostáticos. Ambos sistemas buscan la transferencia de potencia, que es realmente lo que se busca o lo que se estudia cuando se habla de la hidráulica en la automatización industrial. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de equilibrio, es decir, que no existan fuerzas que alteren su movimiento o su posición. Su principio fundamental es llamado el principio de Pascal, el cual puede reducirse de la siguiente manera. La presión aplicada a un fluido se transmite íntegramente y por igual en todas las direcciones y ejerce fuerzas iguales sobre áreas iguales, actuando estas fuerzas perpendicularmente a las paredes del recipiente que los contiene. En la imagen a la izquierda se puede observar un envase que contiene un líquido. Este líquido ejerce presión sobre las paredes del envase de forma perpendicular. Además, el tapón que sella el envase también ejerce una fuerza. Esta fuerza aumenta la presión del líquido y por ende aumenta la fuerza también que ejerce, o la presión que ejerce el líquido sobre las paredes del envase. Este es un ejemplo sencillo de lo que es el criterio de Pascal y además muestra también lo que es un sistema hidrostático, cómo la transferencia de potencia ocurre desde la fuerza que se le aplica al tapón del envase a las paredes del envase que almacena el líquido. A la derecha se puede observar un sistema hidrodinámico, el cual transmite la energía del fluido por medio del movimiento. Este movimiento mueve las hélices del molino, lo cual lo hace girar y transmite la potencia del agua al molino. Un ejemplo de la aplicación del criterio de Pascal es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un mecanismo que consiste en dos cilindros de diferentes diámetros que están comunicados entre sí y que en cuyo interior contienen un líquido. Ambos cilindros están sellados o están tapados de manera de evitar fugas mediante dos émbolos o pistones, y la función principal de este mecanismo es la de que aplicando una pequeña fuerza en uno de los pistones, el de menor área, permite obtener una fuerza mucho mayor en el pistón de mayor área. Esto ocurre debido a que la fuerza 1, que es aplicada sobre la superficie 1, como lo indica la imagen, no debe ser de una gran magnitud para aumentar la presión en el líquido que se encuentra en ese cilindro. Al los vasos estar comunicados, esta presión es transmitida al cilindro número 2 y como lo establece el criterio de Pascal, esta presión es transferida de manera íntegra a la superficie 2 del émbolo o pistón número 2, dando como resultado una fuerza F2 de mucha mayor magnitud a la fuerza número 1. Esto debido a que la presión que ejerce el líquido sobre el pistón S2 actúa sobre una superficie mucho mayor a la superficie del pistón S1. El mecánico británico que diseñó la prensa hidráulica también determinó ecuaciones para calcular la magnitud de la ganancia que se tendría de la fuerza F1 en F2. La ecuación viene dada del despeje de la fuerza obtenida en el cilindro número 2 de la igualdad de la presión del líquido con la fuerza 1 dividida por la superficie del émbolo número 1 y la fuerza obtenida del pistón número 2 dividido entre la superficie del pistón o émbolo número 2. La ecuación o el despeje da como resultado que la fuerza obtenida del pistón número 2 es superficie del émbolo 2 entre superficie del émbolo 1 veces la fuerza aplicada en el cilindro número 1. Fluidos hidráulicos. Los fluidos hidráulicos son líquidos transmisores de potencia que se utilizan para transformar, controlar y transmitir los esfuerzos mecánicos a través de una variación de presión o flujo. Generalmente estos fluidos hidráulicos son aceites especiales con determinadas características para cumplir con objetivos específicos. Los objetivos de los fluidos hidráulicos son transmitir potencia, como se vio en el caso de la prensa hidráulica, lubricar las piezas móviles, como en la mayoría de mecanismos cuando
existen piezas que al realizar sus movimientos entran en roce. Una correcta lubricación evita desgastes en las piezas y calentamiento de las mismas. Minimizar las fugas para aquellos casos donde el fluido es el único cierre contra la presión dentro de un componente hidráulico, en el cual la viscosidad del fluido determina en gran manera el porcentaje de fugas que pueden existir en el sistema. Y el enfriamiento, que consiste en el fluido hidráulico a través de líneas que, gracias a sus características, ayudan a la disipación de calor en los distintos mecanismos, como ocurre con el líquido refrigerante que se utiliza en los autos. Para poder cumplir con sus objetivos, los fluidos hidráulicos cuentan con ciertas propiedades. Algunas de estas propiedades son la viscosidad, el punto de fluidez, la comprensibilidad y la untuosidad. La viscosidad es la resistencia que presenta un fluido a la circulación del mismo, es decir, mientras mayor sea la viscosidad, mayor resistencia presentará el fluido a circular a través de cualquier vía o línea en el que se quiera utilizar el fluido. El punto de fluidez es la temperatura más baja a la que puede fluir un líquido. Esto involucra también el punto de solidificación que pueda tener el fluido. La comprensibilidad, una de las más importantes cuando se habla de transferir potencia a través de los sistemas hidráulicos, ya que es la propiedad de que la materia reduzca su volumen cuando ésta experimenta alguna presión. Si un líquido es altamente compresible, significaría retardos en la transferencia de potencia, por lo que son mayormente usados los líquidos con una compresibilidad muy baja o nula. La untuosidad es la cualidad que tienen los fluidos hidráulicos para adherirse a superficies metálicas que requieran lubricación. En todo circuito hidráulico hay tres partes bien diferenciadas: el grupo generador de presión, el sistema de mando y el actuador. El grupo generador de presión es el órgano motor que transfiere la potencia al actuador para generar trabajo. La regulación de esta transmisión de potencia se realiza en el sistema de mando, que está formado por una serie de válvulas limitadoras de caudal y de presión, distribuidoras de bloqueo, etc. Cada elemento de una instalación hidráulica tiene unas determinadas características que es preciso conocer para deducir el funcionamiento de la instalación. En la siguiente imagen se pueden ver los elementos que constituyen dicha instalación hidráulica. Estos elementos constitutivos de un circuito hidráulico son el filtro, la bomba, elementos de regulación y control, actuadores, redes de distribución y tanques o depósitos de aceite. Un filtro hidráulico es el componente principal del sistema de filtración de una máquina hidráulica de lubricación o de engrase. Estos sistemas se emplean para el control de la contaminación por partículas sólidas de origen externo y las generadas internamente por los procesos de desgaste o erosión de la superficie de la máquina, permitiendo preservar la vida útil tanto de los componentes del equipo como del fluido hidráulico. La bomba hidráulica nos proporciona una presión y caudal adecuados de líquido a la instalación. La bomba hidráulica convierte la energía mecánica en energía hidráulica. Es un dispositivo que toma la energía de una fuente, un motor eléctrico, lo que sea, y la convierte en una forma de energía hidráulica. La bomba toma aceite o fluido hidráulico de un depósito de almacenamiento y lo envía como flujo al sistema hidráulico. Todas las bombas producen flujo de aceite de igual forma. Se crea un vacío a la entrada de la bomba. La presión atmosférica más alta empuja el aceite a través del conducto de entrada a las cámaras de entrada de la bomba. Los engranajes de la bomba llevan el aceite a la cámara de salida de la bomba. El volumen de la cámara disminuye a medida que se acerca a la salida. Esta reducción del tamaño de la cámara empuja el aceite a la salida. Los elementos de regulación y control son los encargados de regular el paso de aceite desde las bombas a los elementos actuadores. Estos elementos se denominan válvulas. Pueden ser activos de diversas formas: manualmente, por circuitos eléctricos, neumáticos, hidráulicos o mecánicos. La clasificación de estas válvulas se puede hacer en tres grandes grupos: de dirección, antirretorno y de presión y caudal.
Los actuadores transforman la energía de presión del aire comprimido o del aceite en energía mecánica, que será aplicada posteriormente para conseguir el efecto deseado. Según el tipo de movimiento, hay dos tipos de actuadores: los cilíndricos, capaces de producir un movimiento rectilíneo; los motores, con los que se consigue un movimiento rotativo. Las redes de distribución deben garantizar la presión y velocidad del aceite en todos los puntos de uso. En las instalaciones oleohidráulicas, al contrario de las neumáticas, es necesario un circuito remoto de fluido, ya que éste se vuelve a utilizar una y otra vez. El material utilizado suele ser acero o plástico reforzado y depende de su uso. La principal función de los depósitos hidráulicos es almacenar aceite, aunque no es la única. El tanque también puede eliminar el calor y separar el aire del aceite. Los tanques deben tener resistencia y capacidad adecuadas y no deben dejar entrar la suciedad externa. Los tanques hidráulicos generalmente son herméticos. Los dos tipos principales de tanques hidráulicos son tanque presurizado y tanque no presurizado. En la siguiente imagen se pueden observar las distintas partes que componen un tanque hidráulico, las cuales son: tapa de llenado. Mantiene los contaminantes fuera de la abertura usada para llenar y añadir aceite al tanque. En los tanques presurizados, la tapa de llenado mantiene hermético el sistema. Mirilla. Permite revisar el nivel de aceite del tanque hidráulico. El nivel de aceite debe revisarse cuando el aceite está frío. Si el aceite está en un nivel a mitad de la mirilla, indica que el nivel de aceite es correcto. Tuberías de suministro y retorno. La tubería de suministro permite que el aceite fluya del tanque al sistema. La tubería de retorno permite que el aceite fluya del sistema al tanque. El drenaje, ubicado en el punto más bajo del tanque, permite sacar el aceite en la operación de cambio de aceite. También permite retirar del aceite contaminantes como el agua y sedimentos. Rejilla de llenado. Evita que entren contaminantes grandes al tanque cuando se quita la tapa de llenado. Tubo de llenado. Permite llenar el tanque al nivel correcto y evita el llenado en exceso. Deflectores. Evitan que el aceite de retorno fluya directamente a la salida del tanque y dan tiempo para que las burbujas en el aceite de retorno lleguen a la superficie. También evita que el aceite salpique, lo que reduce la formación de espuma en el aceite. De retorno. Evita que entren partículas grandes al tanque, aunque no realiza un filtrado fino. Los dos tipos principales de tanques hidráulicos son tanque presurizado y tanque no presurizado. En la imagen se puede apreciar un dibujo de un tanque presurizado. El tanque presurizado está completamente sellado. La presión atmosférica no afecta la presión del tanque. Sin embargo, a medida que el aceite fluye por el sistema, absorbe calor y se expande. La expansión del aceite comprime el aire del tanque. El aire comprimido obliga al aceite a fluir del tanque al sistema. La válvula de vacío tiene dos propósitos: evita el vacío y limita la presión máxima del tanque. La válvula de alivio de vacío evita que se forme vacío en el tanque al abrirse y permite que entre el aire al tanque cuando la presión del tanque cae a valores próximos a 3.45 kPa. Cuando la presión del tanque alcanza el ajuste máximo de presión de la válvula de alivio de vacío, la válvula se abre y descarga el aire atrapado a la atmósfera. El tanque no presurizado tiene un respiradero que lo diferencia del tanque presurizado. El respiradero permite que el aire entre y salga libremente. La presión atmosférica que actúa en la superficie del aceite obliga al aire a fluir del tanque al sistema. El respiradero tiene una rejilla que impide que la suciedad entre al tanque. La figura indica la representación de los símbolos ISO del tanque hidráulico. El símbolo ISO del tanque hidráulico no presurizado es simplemente una caja o rectángulo abierto en la parte superior. El símbolo ISO del tanque presurizado se representa como una caja o rectángulo completamente cerrado. A los símbolos de los tanques hidráulicos se les añaden los esquemas de la tubería hidráulica para una mejor representación de los símbolos. La bomba hidráulica es un dispositivo que transforma energía mecánica en hidráulica. Cuando una bomba opera, cumple dos funciones. Primero, su acción mecánica crea un vacío en la succión, lo cual permite que la presión atmosférica fuerce líquidos del tanque o reservorio hacia la entrada de la misma. Segundo, la misma acción entrega este líquido a la salida de la bomba y lo empuja hacia el circuito hidráulico.
Es importante destacar que una bomba produce movimiento de líquido. Las bombas no generan presión, se genera el caudal necesario para el desarrollo de la presión en el sistema, la cual es realmente resultado de la resistencia al flujo. Por ejemplo, la presión de un fluido a la bomba de la salida de la bomba es nula si ésta no está conectada a un sistema. De igual manera, si una bomba está entregando caudal a un sistema, la presión solo llegará al nivel necesario para vencer la resistencia de la carga aplicada al mismo. Es probablemente el componente más importante y constituye un campo muy complejo, ya que se construye en varios modelos y tamaños, con muchos y diferentes mecanismos de bombeo, a la vez que para múltiples y numerosos propósitos. Las bombas se pueden clasificar en tres grandes grupos: bombas de engranaje, de paletas y de pistones, que también trabajan de acuerdo al principio de desplazamiento positivo o de desplazamiento negativo o rotodinámico. En el principio de desplazamiento positivo, es aquella que desplaza la misma cantidad de fluido por cada ciclo de rotación del elemento de bombeo. La entrega constante durante cada ciclo es posible gracias a las tolerancias que existen entre el elemento de bombeo y su contenedor. La cantidad de líquido que pasa a través del elemento de bombeo en una bomba de desplazamiento positivo es mínima y despreciable en comparación con el caudal máximo teórico de la bomba, y el volumen por ciclo permanece relativamente constante a pesar de los cambios de presión en el sistema. Las bombas de desplazamiento positivo pueden ser fijas o variables. El caudal de una bomba de desplazamiento fijo se mantiene constante a lo largo del ciclo de bombeo y a una velocidad específica, mientras que aquel en una bomba de desplazamiento variable puede ser modificado alterando la geometría de la cavidad de desplazamiento. A medida que el pistón se extiende, el vacío parcial creado en la cámara de bombeo sustrae el líquido del reservorio a través de la válvula antirretorno en la entrada hacia la misma. Este vacío parcial ayuda a que la válvula antirretorno de salida se asiente firmemente. El volumen del líquido succionado hacia la cámara es conocido debido a la geometría de la carcasa. En este caso, un cilindro. A medida que el pistón se retrae, la antirretorno de entrada se asiente nuevamente, cerrando la válvula, y la fuerza del pistón levanta el antirretorno de salida, forzando el líquido fuera de la bomba hacia el sistema. En el principio de desplazamiento negativo se produce un flujo continuo. Sin embargo, como no cuenta con un sistema de sellado positivo interno que evite el deslizamiento, su caudal de salida varía considerablemente con cambios en la presión en el sistema. Las bombas de centrífugas y de hélices son ejemplos de bombas de desplazamiento negativo. Si la salida de una bomba de desplazamiento negativo fuese bloqueada, la presión se incrementaría, pero el caudal bajaría a cero, aunque el elemento de bombeo continuaría en movimiento. El caudal se anularía debido al deslizamiento o fuga interna. Por otra parte, en una bomba de desplazamiento positivo, la fuga interna es despreciable en comparación con el caudal de salida. Si el puerto de salida fuese bloqueado, la presión se incrementaría instantáneamente, hasta el punto en que el elemento de bombeo, la carcasa u otro elemento interno o el accionamiento principal se apagaría por sobrecarga. En las bombas de engranajes, que pueden ser compactas, relativamente económicas y tienen pocas piezas móviles, y también trabajan de acuerdo al principio de desplazamiento negativo, también se pueden clasificar en bombas de engranaje externo e interno. Las bombas de engranaje externas se componen de dos engranajes, generalmente del mismo tamaño, que se engranan entre sí dentro de una carcasa. El engranaje motriz es una extensión del eje impulsor. Cuando gira, arrastra el segundo engranaje. Cuando ambos engranajes giran, provocan un vacío parcial en la cámara de entrada y el fluido se introduce a la bomba a través del orificio de entrada. Este fluido queda atrapado entre la carcasa y los dientes de rotación de los engranajes. Se desplaza alrededor de la carcasa y es empujado a través del orificio de salida. La bomba genera flujo y presión, de modo que transfiere energía
desde la fuente de entrada, que es mecánica, hasta un actuador de potencia hidráulica. La bomba de engranaje interno con sello de media luna consiste en un engranaje interno y otro externo, separados por un sello con forma de media luna. Las ruedas rotan en la misma dirección, haciéndolo el interno más rápido que el externo. El aceite hidráulico es introducido a la bomba en el punto en que los dientes empiezan a separarse y es llevado a la salida en el espacio entre la media luna y los dientes de ambas ruedas. El punto de contacto de los dientes forman un sello, como también lo hace la distancia con la punta de la media luna. A pesar de que esta bomba era generalmente utilizada para caudales bajos, en el pasado, a presiones por debajo de los 1000 psi, un modelo de dos fases a 4000 psi fue introducida hace varios años en el mercado. Y también vale recalcar que las bombas de engranaje interno trabajan de acuerdo al principio de desplazamiento negativo, mientras los externos trabajan de acuerdo al positivo. Las bombas de paleta están construidas por una carcasa de sección circular con un anillo ajustado en su interior. Dentro de este anillo gira excéntricamente un rotor ranurado, en cuyas ranuras se alojan unas paletas que pueden desplazarse radialmente. El rotor está conectado a un motor eléctrico mediante un eje. Cuando el rotor gira, las paletas se mantienen apoyadas contra la superficie de anillo, ya que tienden a salir gracias a la fuerza centrífuga y a la presión aplicada en la parte interior de la misma, gracias a unos muelles, formando un sello positivo. El fluido entra a la bomba y llena el área de volumen grande formada por el rotor descentrado. Cuando las paletas empujan el fluido alrededor de las levas, el volumen disminuye y el fluido se empuja hacia afuera a través del orificio de salida. Para comprender el funcionamiento de este tipo de bombas durante la admisión, hay que recurrir a la excentricidad. Gracias a la excentricidad se genera una zona, mediante las paletas y la carcasa, que hace la función de cierre hermético que impide que el aceite retroceda durante el funcionamiento de la bomba. A partir de esa zona y producto de la fuerza centrífuga, las paletas salen de la ranura del rotor, ajustándose a la superficie interna del anillo. Así, entre cada par de paletas se crean cámaras que hacen aumentar el volumen y disminuir la presión, con lo que es posible asegurar el continuo suministro de aceite. El aceite es tomado de estas cámaras y trasladado a la zona de descarga. Con la bomba de pistones se desplaza alternativamente aspirando el fluido de la zona de admisión y enviándolo hacia la salida. Según la posición de los pistones y el método de accionamiento de estos, las bombas de pistones se clasifican en bombas de pistones en línea con placa inclinada, bombas de pistones en ángulo, bombas de pistones radiales y bombas de pistones oscilantes. En la bomba de pistones en línea con placa inclinada, el conjunto de los cilindros y el eje de accionamiento tienen la misma línea central y los pistones se mueven alternativamente en sentido paralelo al eje. El eje de accionamiento hace girar el barrilete, conteniendo los pistones que están ajustados en sus alojamientos y conectados mediante patines y un anillo inclinado, de forma que los patines están apoyados sobre una placa circular inclinada. A medida que el barrilete gira, los patines siguen la inclinación de la placa, haciendo que los pistones tengan un movimiento alternativo. Los orificios en la placa de distribución están dispuestos de forma tal que los pistones pasan por la entrada cuando empiezan a salir de sus alojamientos y por la salida cuando se les obliga a entrar. En la bomba de pistones en ángulo son una variante de la bomba de pistones con placa inclinada. En este caso, el eje de tambor forma un ángulo de unos 25 grados con el cuerpo de la bomba, lo que provoca el mismo efecto que en el caso de la bomba con placa inclinada. Los pistones están fijados a la brida del eje mediante la junta esférica. Al girar los pistones entran o salen de sus alojamientos según lo que varía la distancia entre el tambor y la brida. Algunas ejecuciones permiten variar este ángulo y con ello el caudal.
En las bombas de pistones radiales, el bloque de cilindros gira sobre un pivote estacionario y dentro de un anillo circular. A medida que el bloque va girando, la fuerza centrífuga, la presión hidráulica o alguna forma de acción mecánica obliga a los pistones a seguir la superficie interna del anillo, que es excéntrico con relación al bloque de cilindros, al tiempo que los pistones se desplazan alternativamente en sus cilindros. Los orificios localizados en el anillo de distribución le permiten aspirar fluido cuando se mueven hacia afuera y descargarlo cuando se mueven hacia adentro. En las bombas de pistones oscilantes, al igual que un motor de explosión, los pistones se mueven en un sentido lineal y dentro de su correspondiente cilindro o por el esfuerzo transmitido por un cigüeñal, una excentricidad del eje o un plato. En el motor de explosión, el cigüeñal lógicamente es el eje de salida. En la bomba es el eje primario por el que recibe la energía, mediante motores eléctricos habitualmente. Y los pistones del rotor del motor son los que en la bomba generarían la presión y el caudal para controlar el flujo del fluido hidráulica. Son necesarios válvulas antirretorno en los conductos de admisión e impulsión. Estas bombas tienen como ventajas que ofrecen un sistema de estanqueidad mucho mejor entre la entrada y la salida. Además que en esta bomba la lubricación de las partes móviles puede hacerse con un fluido distinto al bombeado. Muchas gracias, eso fue todo. Simbología hidráulica. Como sabemos, existe una serie de organismos nacionales e internacionales que se encargan de la normalización simbólica usada para la interpretación de los planos de un sistema. Dichos organismos han creado pictogramas que contienen una información limitada, que por lo general nos indican solamente la función de los componentes representados. Las normas ISO, creadas por la Organización Internacional de Normalización, como sabemos, son las más usadas hoy en día. En España, estas normas ISO fueron adoptadas y le hicieron unas pequeñas modificaciones, obteniendo así las normas UNE, creadas por los comités técnicos de la Asociación Española de Normalización y Certificación. A continuación, se podrá apreciar la simbología hidráulica de la norma UNE 101-149-86, que es derivada de las normas ISO 1219-1 e ISO 1219-2. Conexiones e instrumentos de medición y mantenimiento. Los siguientes símbolos representan las canalizaciones, conexiones y los elementos de medición y mantenimiento que tienen que ver con los sistemas hidráulicos. Bombas hidráulicas. Aunque existen diferentes tipos de bombas hidráulicas, todas tienen el mismo propósito, que es proporcionar flujo al sistema hidráulico. Su representación viene siendo los símbolos a continuación. Actuadores. Son mecanismos que convierten la potencia hidráulica en potencia mecánica. Estos pueden ser un cilindro, que son los que producen un movimiento lineal, o también pueden ser un motor que produce un movimiento rotativo. Los símbolos que representan a los actuadores son los siguientes. Accionamientos. Como su nombre lo indica, son los que dan la acción de un mecanismo. Estos también se les conoce por el nombre de elementos de pilotaje. Filtros.
Para mantener el sistema hidráulico en perfecto funcionamiento, es sumamente importante tener un buen acondicionamiento de los fluidos hidráulicos. Esto se logra mediante filtros que mantienen limpio el sistema completo. Intercambiadores de calor. Estos pueden ser enfriadores o calentadores. Si las flechas apuntan hacia adentro, indican la introducción de calor, en otras palabras, un calentador. Si las flechas apuntan hacia afuera, indican que el calor se disipa. Esto quiere decir un enfriador. Si las flechas apuntan en ambas direcciones, hacia adentro y hacia afuera, indican que es un controlador de temperatura o una temperatura que se mantiene entre dos límites predeterminados. Aplicaciones de la hidráulica. En la actualidad, las aplicaciones de la hidráulica son muy variadas. Esta amplitud en los usos se debe principalmente al diseño y fabricación de elementos de mayor precisión y con materiales de mejor calidad, acompañado además de estudios más acabados de las materias y principios que rigen la hidráulica. Esto sin duda ha permitido un creciente desarrollo de la industria en general. Dentro de todas las aplicaciones de la hidráulica se pueden distinguir dos principales, que son las móviles y las estacionarias. Las aplicaciones móviles son las que emplean la energía que proporciona el aceite a presión para aplicarse en transportar, excavar, levantar, perforar, manipular materiales, controlar e impulsar vehículos móviles. Por otro lado, las aplicaciones estacionarias son las que, utilizando la energía que proporcionan los fluidos comprimidos, se especializan en controlar, impulsar, posicionar y mecanizar elementos o materiales propios de una línea de producción. Algunos de los ejemplos donde se utilizan aplicaciones hidráulicas móviles vienen siendo tractores, grúas, excavadoras, camiones recolectores de basura, así como también se utilizan para suspensiones y frenos de todo tipo de vehículos, entre muchos otros. Algunos de los ejemplos donde se utilizan aplicaciones hidráulicas estacionarias vienen siendo la maquinaria usada para la industria plástica, como por ejemplo una máquina de soplado de plástico, la maquinaria para la elaboración del caucho, como por ejemplo una máquina de extrusión de caucho y plástico, la maquinaria para la elaboración de alimentos, para montaje industrial, para manipulación automatizada, que pueden ser cualquier tipo de prensa hidráulica, tanto como para metales, como para madera, plástico, pueden ser tornos, rectificadores, entre muchas otras aplicaciones. Ventajas y desventajas de la hidráulica respecto a la neumática. Mientras que la neumática es económica, no hace falta circuito de retorno, no existe peligro de explosión, pero produce mucho ruido. El aire comprimido debe ser tratado antes de utilizarse para eliminar posibles impurezas y humedad, y sobre todo no permite aplicar grandes fuerzas. La hidráulica es costosa, necesita circuito de retorno, maneja bajas velocidades, pero se puede regular de manera precisa la fuerza y la velocidad ejercida por el sistema. Los componentes tienen una larga duración de vida útil debido a la autolubricación y sí se puede aplicar grandes fuerzas utilizando pequeños elementos.